En este capítulo de cinemática, tener en cuenta la teoría que se ha publicado en el libro de la Prench. En cinemática estudiaremos el movimiento de los cuerpos o partículas sin considerar las causas o las fuerzas que lo producen. En la gráfica vamos a hacer una pequeña diferencia. El espacio recorrido por el móvil viene a ser la longitud de la trayectoria, que puede ser una línea o una curva, y no confundirla con la distancia recorrida por el móvil, que en este caso viene a ser una línea recta trazada desde el punto de partida hasta el punto de llegada. De esta manera se va a poder calcular la velocidad media y la rapidez media o velocidad promedia del móvil. La velocidad media se calcula dividiendo el desplazamiento o la distancia recorrida por el móvil entre la variación del tiempo, y la rapidez media o velocidad promedio, BP, se va a calcular con la longitud y la trayectoria o el espacio recorrido por el móvil entre la variación del tiempo. Primero, vamos a resolver problemas sobre movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, el cuerpo va a tener velocidad constante, las gráficas se van a hacer en línea recta, tener en cuenta la ecuación de movimiento y las tres leyes del MRU. La primera ley nos dice que la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. La segunda ley nos dice que el espacio se calcula multiplicando la velocidad del móvil por el tiempo. Y la tercera ley nos indica que el tiempo se debe calcular dividiendo el espacio entre la velocidad del móvil. Todo esto es más fácil memorizar del triangulito que aparece en la gráfica. Luego es necesario tener en cuenta la fórmula del tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro es igual a la distancia de separación que hay entre los móviles entre la suma de sus velocidades. Los vectores velocidad van a tener sentido contrario según lo que ve en la gráfica, y para hallar el tiempo de alcance se calcula con la distancia de separación que hay entre los móviles entre la diferencia de velocidades. En este caso los vectores velocidad tienen la misma dirección. B1 debe ser mayor que B2 para que el tiempo sea positivo. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad del móvil cambia, por lo tanto va a haber aceleración, y la aceleración del móvil debe ser constante. Para hallar esta aceleración se divide la variación de velocidad entre la variación del tiempo. Es necesario tener en cuenta la ecuación de movimiento que define la posición del móvil. Además, memorizarse las 5 leyes del MRV para poder resolver los problemas que están en el libro. La primera ley nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración multiplicado por el tiempo. La segunda ley, la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más menos 2 veces la aceleración multiplicado por el espacio. La tercera ley, el espacio es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más menos la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. La cuarta ley nos dice que el espacio es igual a la velocidad inicial más la velocidad final dividido entre 2, todo multiplicado por el tiempo. Y para el enésimo tiempo, cuando nos pidan hallar el espacio recorrido por el móvil en el primer segundo, segundo segundo o tercer segundo, se va a calcular con la velocidad inicial más menos la aceleración por 2n-1 dividido entre 2. Se va a colocar signo más cuando haya aumento de velocidad y signo menos cuando haya disminución de velocidad. Problema número 1 del libro. Nos piden hallar la velocidad media del móvil, entonces debemos calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B. El ángulo total formado entre los radios es 120 grados. Lo notamos mejor si hacemos una gráfica aparte. Este ángulo de 120 grados nos va a permitir calcular la distancia que hay entre el punto A y el punto B.
se forma un triángulo isósceles que se está sombreando, y para hallar el valor de la distancia aplicamos la ley de cosenos. La distancia elevado al cuadrado va a ser igual a r cuadrado más r cuadrado menos 2 veces r por el coseno de 120 grados. Resolvemos esta ecuación. La distancia elevada al cuadrado va a ser igual a 2r cuadrado menos 2r cuadrado multiplicado por menos un medio, que vendría a ser el coseno de 120 grados. Operando vamos a tener que toda esta ecuación nos da 3r cuadrado. Luego la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 3r cuadrado. Esto es igual a r raíz de 3. Como el valor de radio es 15 metros, al final tenemos que la distancia es igual a 15 raíz de 3 metros. Con este valor podemos calcular ya la velocidad media. La velocidad media es igual a la distancia que hay entre el punto A y B dividido entre el tiempo. Reemplazamos valores. Vamos a tener 15 raíz de 3 metros entre 5 segundos. Este es el tiempo que nos dan como dato. Dividiendo nos queda que la velocidad media es 3 raíz de 3 metros en 3 segundos. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 2 del libro. Ahora nos piden hallar la rapidez promedio del móvil. Entonces tenemos que calcular la longitud de toda la trayectoria. En la gráfica vemos que la longitud de toda la trayectoria vendría a ser la longitud del arco. Y eso se calcula multiplicando el desplazamiento angular por el radio. El desplazamiento angular θ es igual a 240 grados sexagesimales. Convirtiendo las radianes multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180 grados sexagesimales. Y eso nos da un valor de 4 pi tercios. Esto ya está en radianes. Nos dicen que pi se debe considerar como 22 sobre 7. Entonces, haciendo los cálculos, el valor de L, la longitud de arco, que es igual a θ por el radio, va a ser igual a 4 pi tercios multiplicado por 42. El radio de esta circunferencia nos dicen que es 42 metros. Operando obtenemos que L es igual a 56 pi metros. Entonces la velocidad promedio para este problema es igual al espacio dividido entre el tiempo. Como L es el espacio o la longitud de toda la trayectoria, reemplazamos valores y vamos a tener 56 pi dividido entre 22. Como pi es igual a 22 entre 7, reemplazamos por su valor, simplificamos 22 entre 22 y nos va a quedar 56 entre 7. Entonces la velocidad promedio sería igual a 8 metros entre segundos. La clave sería la alternativa B. Problema número 3 del libro. Ahora nos piden hallar la velocidad media del móvil en todo el recorrido. Entonces tenemos un móvil que se desplaza desde el punto A hasta el punto C, en total 120 metros. Tendríamos que calcular el tiempo total que demora desde A hasta C. El tiempo se calcula dividiendo el espacio entre velocidad. Entonces, primero hallamos el tiempo T1 desde A hasta B. Eso sería espacio entre velocidad, sería 60 metros entre 80 metros entre segundos. Simplificando se elimina metro con metro y nos va a quedar que el tiempo T1 es 3 cuartos de segundo. Lo mismo para el tiempo T2. Dividimos la distancia, que es 60 metros, entre la velocidad, 120 metros entre segundo. Eliminamos metro entre metro. Simplificando, sacamos solamente 30 a cada uno y nos va a quedar 2 cuartos de segundo. Hacemos esto para tener quebrados homogéneos y poder sumar fácilmente. Entonces el tiempo total sería T1 más T2 y esto sería igual a 5 cuartos de segundo. La velocidad media entonces será igual a la distancia total dividido entre el tiempo total. La distancia total es 120 metros desde A hasta C y el tiempo total es de 5 cuartos de segundo. Aplicamos producto de medios, producto de extremos. El número 4 pasa al numerador a multiplicar a 120. Dividimos 120 entre 5
y eso nos va a dar 24. Y ahora multiplicamos 4 por 24, eso sería 96. Entonces la velocidad promedio sería 96 metros en 3 segundos. La clave sería la alternativa D. Problema número 4 del libro. Este es un problema de MRU. Un hombre debe llegar a su destino a las 10 a.m. ¿Qué velocidad debe tener este hombre para llegar puntualmente a las 10 a.m.? Le ponemos una velocidad B, un espacio E y un tiempo T, ¿no? Esto sería nuestro caso A. Nos dicen, si el hombre viajara a 40 kilómetros entre hora, llegaría a las 11 a.m., o sea, una hora después. Entonces al tiempo le ponemos T más 1. Esto sería nuestro caso B. Y un tercer caso C, si el hombre viajara a 60 kilómetros entre hora, llegaría a las 9 a.m., o sea, una hora antes. Al tiempo le ponemos T menos 1. Vamos a calcular entonces la velocidad B para que llegue puntualmente a las 10. Nos hacemos la siguiente pregunta, ¿qué es lo mismo en los tres casos? Analizamos nuestro triangulito. La velocidad no es lo mismo en los tres casos. Igualmente el tiempo no es lo mismo en los tres casos. El espacio, notamos en las gráficas que es lo mismo en los tres casos. Entonces el espacio en el caso A es igual al espacio en el caso B y esto es igual al espacio en el caso C. Tenemos mayor cantidad de datos en el caso B y en el caso C. Entonces trabajamos con esta ecuación. En el caso B, el espacio es velocidad por tiempo, entonces sería 40 por T más 1. En el caso C, el espacio sería 60 por T menos 1. Simplificando, vamos a tener 2 por T más 1 es igual a 3 por T menos 1. Ahora multiplicamos y nos va a quedar 2T más 2 es igual a 3T menos 3. Operando, obtenemos que el tiempo T es igual a 5 horas. Este tiempo T lo reemplazamos. Sabemos que el espacio se puede dar con 60 por T menos 1 o con 40 por T más 1. 60 por T menos 1 sería 60 por 5 menos 1 y eso nos da 240 kilómetros. Ya tenemos entonces el espacio. En el caso A, la velocidad sería el espacio E dividido entre el tiempo T. Reemplazamos los valores, 240 kilómetros entre 5 horas, eso nos da 48 kilómetros entre hora. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 5 del libro. Es otro problema de movimiento rectilíneo uniforme. Nos dicen, Jan sale de su casa todos los días a la misma hora. Entonces le ponemos que sale de su casa a la hora H. Y llega a su destino a las 10:30 a.m. Le ponemos una velocidad B y un espacio E en el caso A. Si quisiéramos hallar el tiempo que demora en ir desde su casa hasta su destino, restamos el tiempo de llegada menos el tiempo de salida. Eso sería 10:30 menos H. Segundo caso. En el caso B, Jan duplica su velocidad. Ahora su velocidad sería 2B. Sale a la misma hora H y llega a su destino a las 9:30 a.m. El espacio es el mismo. Para hallar el tiempo que demora en ir desde su casa hasta su destino, restamos nuevamente 9:30 menos H sería el tiempo de viaje. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo mismo en los dos casos? Analizamos nuestro triangulito. Y por los datos del problema, la velocidad no es lo mismo. El tiempo tampoco es lo mismo. Los espacios en ambos casos son iguales. Entonces el espacio en el caso A es igual al espacio en el caso B. Desarrollamos esta ecuación. Sabemos que el espacio se calcula multiplicando la velocidad por el tiempo. En el caso A, entonces vamos a tener que el espacio es B por 10:30 menos H. Este es el tiempo de viaje en el caso A. Esto va a ser igual a 2B multiplicado por
9:30 menos h. Simplificamos b en el primer miembro de la ecuación, luego en el segundo miembro de la ecuación, y ahora nos queda 10:30 menos h en el primer miembro va a ser igual a 18,60 menos 2h en el segundo miembro de la ecuación. Operamos, menos 2h pasa al primer miembro con signo positivo y nos queda que h es igual a 8:30 am. La clave sería la alternativa B. Problema número 6 del libro. Hacemos una gráfica en donde un tren se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme. Eso quiere decir con velocidad constante. Le ponemos una velocidad constante v. En el primer caso, el tren va a cruzar un puente de 50 metros de longitud. Consideremos la longitud del tren L. Nos dicen que el tiempo de cruce de este tren es de 2 segundos. Entonces, en la gráfica podemos notar que el espacio total que este tren ha recorrido sería 50 metros más L. Segundo caso. Ahora, el mismo tren con la misma velocidad v va a cruzar un puente de 95 metros de longitud. Consideramos la longitud del tren L. Para que un tren cruce un puente, tiene que recorrer no solamente la longitud del puente, sino también su propia longitud. En este caso, el tiempo de cruce es igual a 3 segundos. Ahora, el espacio total que este tren ha recorrido sería 95 metros más L. Nos preguntamos, ¿qué es lo mismo en los dos casos? Analizamos el triangulito. Según los datos del problema, el espacio no es lo mismo, el tiempo tampoco es lo mismo. La velocidad en ambos casos sería lo mismo. La velocidad en el caso A es igual a la velocidad en el caso B. Esto es la velocidad del tren. Resolvemos esta ecuación. ¿Cómo sería la velocidad en el caso A? Sería espacio total entre el tiempo. El espacio total sería 50 más L y el tiempo sería 2 segundos. Esto va a ser igual, en el caso B, el espacio total sería 95 más L entre el tiempo, que es 3 segundos. Operamos en esta ecuación, multiplicamos en aspa y tenemos 150 más 3L es igual a 190 más 2L. De aquí obtenemos que la longitud del tren es igual a 40 metros. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 7 del libro. Una persona está ubicada entre dos cerros y emite un grito. El sonido va a viajar en todas las direcciones, pero solamente nos interesa en la dirección del cerro 1 y en la dirección del cerro 2. El sonido va y regresa en forma de eco. El primer eco lo escucha a los 3 segundos y el segundo eco a los 3,6 segundos. De aquí concluimos que esta persona está más cercano al cerro 1. El sonido va y regresa entonces en forma de eco. Entonces el espacio total recorrido por el sonido lo calculamos con la siguiente ecuación. El espacio de ida y vuelta va a ser igual a la velocidad del sonido en el aire, que es 340 metros entre segundo, multiplicado por el tiempo. Para el primer caso, 2 veces el espacio E1 va a ser igual a la velocidad del sonido multiplicado por el tiempo T1. Según los datos, tenemos que 2 veces el espacio E1 sería igual a 340 metros entre segundo por 3 segundos. Operando, tenemos que el espacio E1 es igual a 170 metros multiplicado por 3, y eso nos da 510 metros. Para hallar el espacio E2, tenemos 2 veces E2 es igual a la velocidad del sonido multiplicado por el tiempo T2. Resolvemos la ecuación. 2 veces E2 es igual a 340 metros entre segundo multiplicado por 3,6 segundos.
Operando, el 2 baja a dividir al otro miembro de la ecuación y nos va a quedar que el espacio 2 es igual a 170 metros por 3,6. Eso nos da 612 metros. Para hallar el espacio de separación que hay entre estos dos ceros, sumamos E1 más E2 y eso nos da 1122 metros. La clave sería entonces la alternativa B. Problema número 9 del libro. Un soldado dispone de 5 horas para cumplir con una misión. De ida va a viajar en auto con una velocidad de 54 kilómetros entre hora. ¿Cuántos kilómetros podrá viajar en auto si ha de regresar a pie con una velocidad de 6 kilómetros entre hora? Entonces, al desplazamiento del auto le vamos a llamar E. Entonces vamos a tener un tiempo de ida y un tiempo de regreso. El soldado va a regresar por la misma trayectoria. Entonces el tiempo de ida más el tiempo de regreso sería igual a 5 horas. Según el triangulito, el tiempo se calcula dividiendo el espacio entre la velocidad. Entonces el tiempo de ida sería igual al espacio dividido entre 54, que eso sería la velocidad del automóvil. El tiempo de regreso va a ser igual a E dividido entre 6. Esto sería la velocidad del soldado a pie. Sumamos estas dos ecuaciones. En el primer miembro tenemos que el tiempo de ida más el tiempo de regreso sería 5 horas. Esto va a ser igual al espacio E dividido entre 54 más, en lugar de poner E sobre 6, multiplicamos por 9 al numerador y al denominador y nos va a quedar 9E entre 54. Hacemos esto para tener quebrados homogéneos y las operaciones se pueden hacer más fácilmente. De aquí se obtiene que 5 es igual a 10E dividido entre 54. Simplificamos, sacamos quinta al primer miembro y al segundo miembro de la ecuación y despejando E sería igual a 54 entre 2. Entonces el espacio que este soldado se debe desplazar en automóvil sería de 27 kilómetros. La clave sería la alternativa D. Problema número 12 del libro. Dos camiones están separados 160 metros y nos dan datos como para hallar el tiempo de encuentro y el tiempo de alcance. El tiempo de encuentro se calcula con la ecuación que aparece en pantalla. Es igual a la distancia de separación entre la suma de velocidades. Y el tiempo de alcance es igual a la distancia de separación que hay entre los móviles dividido entre la diferencia de velocidades. Aquí, obligatoriamente, la velocidad V1 tiene que ser mayor, porque si no el tiempo saldría negativo y tiempo negativo no existe. Nos piden hallar la velocidad del más lento, o sea, debemos hallar la velocidad V2. Reemplazamos datos en las fórmulas del tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro es 20. Esto va a ser igual a la distancia de separación, que es 160, dividido entre V1 más V2. Simplificando, sacamos veinteava y nos va a quedar V1 más V2 igual a 8. En la ecuación del tiempo de alcance, reemplazamos datos y tenemos que el tiempo de alcance es igual a 80. Esto es igual a la distancia de separación, que es 160, entre la diferencia de velocidades V1 menos V2. Simplificamos y despejamos, obtenemos que V1 menos V2 es igual a 2. A esta ecuación ahora lo multiplicamos por menos 1 y lo colocamos debajo de la otra ecuación. Al multiplicar por menos 1 vamos a tener menos V1 más V2 es igual a menos 2. Luego sumamos estas dos ecuaciones, se elimina V1 con menos V1 y solamente nos quedaría 2V2 es igual a 6. El 2 baja a dividir al número 6 y la velocidad V2, que es la velocidad menor, sería igual de 3 metros entre segundo.
Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 2 de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como el auto se desplaza con MRV, su aceleración debe ser constante. En otras palabras, no debe cambiar. Hacemos nuestra gráfica en base a los datos que nos da el problema. En el punto A colocamos un auto con una velocidad inicial de 10 metros entre segundo. Dicen que este auto después de 5 segundos cuadruplica su velocidad. Ahora su velocidad sería 40 metros entre segundo en el punto B. Nos piden calcular el espacio que este auto ha recorrido en los 3 primeros segundos. Entonces, hallamos el espacio desde A hasta P. Primero, se trabaja en el tramo que tiene mayor cantidad de datos. Esto sería el tramo AB. La velocidad inicial aquí sería 10 metros entre segundo. La velocidad final 40 metros entre segundo. El tiempo 5 segundos. Y la aceleración es lo que debemos hallar. Utilizamos la primera ley del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Reemplazamos datos. 40 va a ser igual a 10 más A multiplicado por 5. De aquí la aceleración es igual a 6 metros entre segundo al cuadrado. Finalmente se trabaja en el tramo que contiene la incógnita. Esto sería el tramo AP. La velocidad inicial aquí sería 10 metros entre segundo. La aceleración es 6 metros entre segundo al cuadrado. El tiempo es 3 segundos y vamos a hallar el valor de E. Usamos ahora la tercera ley del MRV. El espacio es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Reemplazamos los datos. El espacio E va a ser igual a 10 multiplicado por 3, esto sería el tiempo, más 6 dividido entre 2 por 3 elevado al cuadrado. Operando se obtiene que E es igual a 57 metros. Entonces la clave sería la alternativa C. Tema número 3 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dos estaciones de ferrocarril están separados 200 metros. Entonces hacemos una gráfica. La distancia desde la estación A hasta la estación B es de 200 metros. De cada estación salen simultáneamente, esto significa al mismo tiempo, dos trenes. El primero parte del reposo con una aceleración de 8 metros entre segundo al cuadrado y el otro sale con una velocidad constante de 20 metros entre segundo. Como la velocidad de este tren es constante, va a describir un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí tenemos que usar solamente el triangulito. El otro tren parte del reposo, su velocidad inicial sería 0, y como va a tener aceleración constante, entonces va a describir un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos que usar aquí ecuaciones entonces del MRV, desde el punto A hasta el punto P. Vamos a considerar que para ambos trenes el tiempo es el mismo, ya que parten simultáneamente. Para el primer caso, para el MRV, el espacio E1 va a ser igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, simplificamos. Para el caso del MRU, el espacio E2 va a ser igual a la velocidad del tren multiplicado por el tiempo. Esto sería igual a 20t. De la gráfica, E1 más E2 sería igual a 200 metros. Despejando, obtenemos que el espacio E1 es igual a 200 menos E2. Esto reemplazamos en la ecuación que se está señalando para el MRV. E1 va a ser igual entonces a 200 menos E2. Y esto va a ser igual a 8, que viene a ser la aceleración del tren, dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Como E2 es igual a 20t, reemplazamos y vamos a tener ahora 200 menos 20t. Y esto va a ser igual a 4t al cuadrado.
Simplificamos y ordenamos todo al segundo miembro. En el primer miembro tendríamos 0 y en el segundo miembro t cuadrado más 5t menos 50. Luego factorizamos por el método del aspa. T cuadrado se descompone en t por t y el menos 50 se descompone en más 10 por menos 5. De aquí se obtiene que el tiempo no puede ser negativo, el tiempo siempre es positivo, entonces el tiempo va a ser igual a 5 segundos. Reemplazando en la ecuación que quedó pendiente, el espacio de 2 sería igual a 20 multiplicado por 5. Entonces el espacio de 2 sería igual a 100 metros. Estos trenes se van a encontrar justo en el punto medio de la trayectoria. La clave sería la alternativa B. Problema número 5 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como el móvil se desplaza con mRv, su aceleración debe ser constante, no va a cambiar. En este caso su aceleración es 2 metros entre segundo al cuadrado. Hacemos la gráfica. En el punto A, la velocidad del móvil es v. 4 segundos después, el móvil pasa por un punto B, en donde su velocidad es 3v. Nos piden calcular la velocidad del móvil 3 segundos después de haber pasado por el punto B. Entonces hay que calcular la velocidad final en el punto C. Primero, trabajamos en el tramo que tiene mayor cantidad de datos. Esto sería el tramo AB. Aquí la velocidad inicial es igual a v, la velocidad final es 3v, el tiempo es 4 segundos y la aceleración 2 metros entre segundo al cuadrado. Según estos datos, usamos la primera ley del mRv. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Reemplazamos datos, 3v va a ser igual a v más 2 multiplicado por 4. Despejamos, 2v va a ser igual a 8, el 2 baja a dividir al 8 y nos queda que v es igual a 4 metros entre segundo. En la gráfica, la velocidad del móvil en el punto A sería 4 metros entre segundo y en el punto B 12 metros entre segundo. Podemos trabajar en el tramo AC o en el tramo BC. Por comodidad, trabajamos en el tramo BC, donde se encuentra también la incógnita. Aquí la velocidad inicial es 12 metros entre segundo, la aceleración 2 metros entre segundo al cuadrado, el tiempo es 3 segundos y hay que calcular la velocidad final. Usamos nuevamente la primera ley del mRv. Aquí la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Reemplazamos datos, la velocidad final va a ser igual a 12 más 2 multiplicado por 3. Operamos y obtenemos que la velocidad final en el punto C es igual a 18 metros entre segundo. La clave sería la alternativa C. Problema 9 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Según los datos del problema, hacemos nuestra gráfica. En el punto A, el móvil tiene una velocidad de 72 kilómetros entre hora. El conductor recién ve la luz roja del semáforo y en el punto B pisa el freno, desacelerando a razón de 5 metros entre segundo al cuadrado. Al final se detiene junto al semáforo. Lo primero que debemos hacer acá es convertir la velocidad a metros entre segundo. Entonces multiplicamos por el factor de conversión que es 5 entre 18 y eso nos da 20 metros entre segundo. En el primer tramo, desde A hasta B, va a haber un movimiento rectilíneo uniforme, donde el tiempo sería 0,7 segundos, el tiempo de reacción. Entonces el espacio 1 va a ser igual a la velocidad del móvil multiplicado por el tiempo de reacción. Reemplazamos datos. E1 va a ser igual a 20 multiplicado por 0,7. El espacio E1 va a ser igual a 14 metros. Luego, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado que se da desde el punto B hasta el semáforo, aplicamos la segunda ley del mRv. La velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado
menos 2 veces la aceleración multiplicado por el espacio E2. Reemplazamos datos, la velocidad final es 0. Vamos a tener en la ecuación 0 es igual a 20 al cuadrado menos 2 multiplicado por 5 por el espacio E2. Despejando, 10 multiplicado por el espacio E2 va a ser igual a 400. El 10 baja a dividir a 400 y el espacio E2 sería 40 metros. Nos piden calcular a qué distancia del semáforo el conductor vio por primera vez la luz roja. Entonces tenemos que sumar el espacio E1 más el espacio E2. Aquí se obtiene un espacio total de 54 metros. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 11 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Según los datos, la velocidad inicial del móvil sería 0 porque parte del reposo. Su aceleración va a ser constante, es un mRv. Nos dicen que el espacio recorrido por el móvil en el tercer segundo es 15 metros. Entonces, calcular el espacio en el sexto segundo. Para este problema usamos la quinta ley, que es para el enésimo segundo. El espacio recorrido por el móvil en el enésimo segundo es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración dividido entre 2 por 2n menos 1. Como el móvil parte del reposo, eliminamos la velocidad inicial y ahora trabajamos con los datos. Si n es igual a 3, el espacio en el tercer segundo va a ser igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 2 por 3 menos 1. Operando, el espacio en el tercer segundo es 15 y esto va a ser igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 5. Simplificamos, quinta, cada miembro de la ecuación y operando nos queda que la aceleración es 6 metros entre segundo al cuadrado. Ahora, si n fuera igual a 6, vamos a hallar el espacio en el sexto segundo. Y eso va a ser igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 2 por 6 menos 1. Operando, el espacio en el sexto segundo va a ser igual a 6 dividido entre 2 multiplicado por 11. 6 entre 2 nos va a dar 3 y 3 por 11 sería 33. Entonces el espacio en el sexto segundo es igual a 33 metros. La clave sería la alternativa D. Problema número 12 del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Según los datos, la velocidad inicial sería igual a 0, el móvil parte de reposo, y su aceleración es 4 metros entre segundo al cuadrado. Nos dan el espacio en el enésimo segundo es igual a 10 metros y nos piden calcular el espacio en el n más 2avo segundo. Usamos la quinta ley para el enésimo segundo. El espacio en el enésimo segundo es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración dividido entre 2 por 2n menos 1. Como la velocidad inicial es 0, la anulamos, ya no la vamos a considerar y vamos a tener una ecuación más sencilla. El espacio en el enésimo segundo es igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 2n menos 1. Como dato nos dicen que el espacio en el enésimo segundo es 10 metros. Reemplazamos, vamos a tener 10 es igual a 4 dividido entre 2 por 2n menos 1. Operamos, 5 va a ser igual a 2n menos 1. El menos 1 pasa a sumar al primer miembro y nos queda 6 es igual a 2 por n. Y operando n sería igual a 3. Como n es igual a 3, si reemplazamos el espacio en el n más 2avo segundo, sería lo mismo que el espacio en el quinto segundo. Entonces el espacio en el quinto segundo va a ser igual a la aceleración dividido entre 2 multiplicado por 2 por 5 menos 1. Desarrollamos el espacio en el quinto segundo, sería igual a 4 dividido entre 2 multiplicado por 9. 4 entre 2 es 2, por 9 sería 18. Entonces el espacio en el quinto segundo es igual a 18 metros. La clave sería la alternativa B.